Desde que hemos vuelto a casa, tengo el mal presentimiento de que alguien se lleve a Jake. Muy buenas a todos, hijos e hijas del celuloide, bienvenidos un día más al Rincón de Javichi, nuestro rincón para hablar de cine de una forma tranquila y sosegada. Y bienvenidos a una nueva videocrítica. Hoy toca hablar de una película que se va a estrenar en las salas de cine españolas este próximo 27 de septiembre, este viernes 27, ¿de acuerdo? La película, como podéis ver por la imagen que tengo detrás, aunque no aparezca su nombre, se trata ni más ni menos que de la película Batman o El hombre del saco, que es como se va a llamar la película aquí en España. La película es una película estadounidense del género terror, eh, que básicamente va a durar unos 97 minutos de duración, es decir, no es una película extremadamente larga y que está dirigida por Cole McCarthy. Cole McCarthy, para el que no lo sepa, es un director el cual ha trabajado con anterioridad en bastantes series televisivas bastante conocidas, sobre todo inglesas, americanas, porque ha tocado un poquito ambos polos, ¿de acuerdo? Ha trabajado en episodios de diferentes series, entre ellas capítulos de Sherlock, en capítulos de Peaky Blinders e incluso en algún que otro capítulo de Black Mirror. De hecho, incluso tiene una película de Black Mirror que es Black Museum, en la cual la dirige él, ¿de acuerdo? Hay que decir que el guión de esta película es de John Hulme, es un único guionista, cosa que por un lado bien, pero hay que decir que es el primer proyecto de este guionista, es su primera película, no ha trabajado antes ni en series, ni en cortos, ni en nada, simplemente era su primer guión. Entonces, bueno, para ser un primer guión, pues yo diré que está bastante bien dentro de lo que toca, ¿de acuerdo? En reparto vamos a encontrar diferentes nombres, dos centrales. Por ejemplo, tenemos a Sam Claflin, que a Sam Claflin le recordaréis de la última película de Piratas del Caribe. De hecho, creo que era el hijo de los dos protagonistas de la película anterior. De la película de Blancanieves y la leyenda del cazador, ya sabéis, junto a Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, etc, etc. O en la saga de los Juegos del Hambre, ya sea en Llamas y en películas posteriores, ¿de acuerdo? Estos serían básicamente sus trabajos. También tenemos a la actriz Antonia Thomas, a la cual pues la vais a recordar sobre todo de la serie Misfits, una serie que tuvo bastante tirón allá en los 2000 y que cierra el reparto con otros nombres como Stephen Fry, William Hope o Sharon D. Clay. Hay que decir que de estos, pues posiblemente el que tenga más relevancia sea el propio William Hope, porque va a dar ciertas claves a lo largo de la película. Luego leemos un poquitín de ello, ¿de acuerdo? El argumento de la película, básicamente, nos lo han contado ya otras veces. Es un argumento en el cual una familia, en el cual, pues, él es un padre blanco, ella es negra, en fin, todo el mundo sabe cómo va esto, se muda a la típica casa en la cual él ha vivido cuando era un niño en un pueblo y el pueblo va a tener, por decirlo de cierta forma, una criatura, una maldición que va persiguiendo a los niños de todo este pueblo. Al mudarse aquí, la criatura va a volver a acechar a nuestro protagonista como cuando él era joven, con ánimo de intentar pues hacerle la vida imposible y quitarle aquello que le importa, que es la vida del que ahora es su hijo. Este es el argumento sin más de la película. Bien, ahora, ¿la película funciona? Es la pregunta que todos estamos haciendo. Es una película que al menos entretiene, al menos durante los 96 minutos de duración que tiene la película, ¿funciona? Pues la película cumple con su objetivo bastante bien, que es entretener al público, ¿de acuerdo? Es una película que, eso sí, en parte negativa, vamos a empezar diciéndolo ya, la parte negativa, es una historia que te la han contado ya hasta infinidad, bebe muchísimo de otros títulos de terror, títulos como por ejemplo El propio Hombre del Saco, al cual ya tuvimos una versión en España hace concretamente un añito, 2 añitos en cine, y que recibió bastantes palos por todos los sitios. También bebe de otras películas como Darkness Fall, o incluso si me apremiáis un poquito por el tema del miedo, eh, películas como por ejemplo It,
y otras tantas películas más, o incluso Imaginary, en la cual teníamos una sensación que era bastante parecida, es decir, una familia se mudaba a una casa en la cual vivía la protagonista central y allí pues aparecía una criatura que les hacía la vida imposible, el cual está vinculada al propio protagonista en este lugar, ¿de acuerdo? Es un viaje que ya te lo han contado bastantes veces en bastantes películas y que el espectador pues básicamente ya conoce bastante bien, todo hay que decirlo. Esto, por supuesto, es negativo por otro punto, y es que en ciertos momentos la película se hace tremendamente predecible de cara al espectador. Llegará un momento cuando empiezan a contar ciertas cosas que digas, vale, ya sé por dónde va a ir la película, ya sé lo que me estás contando y ya sé cuál es el posible final de esta película. Pese a todo, la película entretiene y tiene elementos propios que la hacen una película interesante, ya no solamente a nivel, por ejemplo, de diseño de criatura, que me parece que funciona bastante bien para lo que viene siendo una película de estas características. De hecho, tiene momentos que dan bastante cringe, tanto en el diseño de lo que es la criatura, la cara, cómo se mueve, sino a la hora de cómo coge a sus presas o de cómo te puede generar el terror esta película. Una de las cosas que me ha gustado de esta película es cómo básicamente van a utilizar a la criatura para generar el terror, porque no solamente es la típica película en la cual utilizan la oscuridad para generarte terror y meterte un jump scare de pronto, sino que habrá momentos en los que la película pase a plena luz del día y la criatura esté presente y te esté generando un mal rollo que no es normal y cierta tensión de cada espectador. Esto desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, es bastante de agradecer. Además, habrá momentos en los que no te meterán el típico jump scare. Sí es cierto que habrá otros que sí, pero habrá otros tantos que no necesitarán hacerlo. Entonces, es de agradecer que te generen también este tipo de inquietud, este tipo de terror. La película, además, va a estar contada a lo largo de dos líneas temporales. Por un lado, la línea temporal del presente, en la cual vamos a ver al propio protagonista con su familia cómo intenta averiguar qué está pasando primero por un lado y luego poco a poco intentar sobrevivir a la propia criatura, ya que no sabrán si querrá ir a por el personaje del padre o querrá otro tipo de objetivo de la propia criatura, lo tendréis que ir viendo y descubriendo, ¿de acuerdo? Y por otro vais a ver la línea del pasado para que básicamente el espectador entienda de dónde viene esta criatura, por qué narices el personaje central se ha encontrado con esta criatura y cuál es el camino hacia el que va a ir al final toda la película. Además, van a utilizar un personaje que va a ser literalmente el padre del propio tío, el que va a dar ciertas pistas de cómo se puede frenar a esta criatura, de qué es lo que hay que hacer a esta criatura para que literalmente no te estropee la vida, por así decirlo, ¿de acuerdo? No te intente llevar para donde él quiere llevarte. ¿La película tiene sus fallitos? Pues sí, pese a que es una película que ya nos han contado infinidad de veces, pese a que es una película que evidentemente da lo que da, tiene también otros fallitos porque tiene agujeritos de guión. Tiene un par de ellos con la criatura que tú los estás viendo y estás diciendo, pero hombre, no hagas esto. O sea, si me querías llevar a ese punto, no me cuentes ahora este punto porque si ya lo sabe el propio protagonista, no tiene mucho sentido que siga por ahí. Y luego tiene otro que es como de, pero vamos a ver, ¿los de este pueblo son todos del género tonto? O sea, ¿de verdad tienes lo que tienes en ciernes y a nadie tan siquiera se le ocurre disparar, aunque sea para avisar a los que están dentro de la casa? No sé. Y son dos agujeros de guión que dices, madre mía, o sea, se entiende que esto es un primer guión, se entiende que ciertos clichés tienen que estar ahí, pero deberían haber estado más pulidos en ciertos momentos de la propia película, ¿de acuerdo? Las actuaciones, pues son normalitas, son actuaciones cumplidoras, un tanto planas en ciertos momentos. Sí es cierto que Sam Claflin creo que es el que mejor lo lleva por cómo va llevando todo el tema del misterio, toda la preocupación que lleva encima. Pero el resto de personajes, incluyendo la propia Antonia Thomas, yo lo siento, pero poquito aportan. Además, son personajes tremendamente clichés que sabes perfectamente cómo funcionan, tanto el protagonista central.
el cual te van a ir contando poco a poco la historia y te das cuenta de que te suena muy familiar. Los propios habitantes del pueblo aportan poquito, de hecho el que más aporta es el personaje del pasado, que es el personaje del padre, que es el que da las claves, y otros personajes como por ejemplo puedan ser el hermano de él o incluso el propio policía en que en ciertos momentos se va a pasar a ayudar al protagonista, no te dan mucho más juego y dices, pues tampoco, no sé que tienen que estar aquí, pero podrían haber hecho algo más, le podrían haber dado alguna que otra función más al propio personaje. Entonces, podría haber estado por ahí un poquito más cumplido. A nivel audiovisual, ya os digo, el diseño de criatura me funciona bien. De hecho, tiene unos créditos iniciales en los que te van a dar también bastantes pistas de cómo es esta criatura, de cómo funciona esa criatura y qué es lo que hace. Me parece que está bastante bien metido. La música funciona muy bien para los momentos que hay. Habrá momentos en los que no tengamos música, incluso cuando intente generar tensión o terror no habrá música y lo logra bastante bien, hay que decirlo. Y el diseño de producción pues es bastante básico, bastante de andar por casa, ¿de acuerdo? Entonces, poquito más hay que decir de la película. Una película que sí, te entretiene, te lo estás pasando bien durante los 96 minutos que dura, pero es una historia que ya te han contado infinidad de veces, uno sabe cómo empieza y cuanto más anda en ella, más se da cuenta de que en el fondo sabe cómo va a acabar todo esto, ya que hemos ido más, pues, infinidad de títulos y además bebe de absolutamente todos estos títulos, ¿de acuerdo? Por todos estos elementos que os he dicho, chicos, para mí El hombre del saco es una película de 3 estrellas, un 6 si lo queréis decir así, ¿de acuerdo? Eh, Película que entretiene, que ya has visto otras tantas veces, pero que te hace pasar un buen rato, con algún que otro susto, con tensión bien llevada, con un Sam Claflin que básicamente se come la película y que te va a servir para que pases una tarde pues bastante entretenido, ¿de acuerdo? Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, activar la campanita y nos vemos dentro de poquito en un nuevo vídeo y en las salas de cine, ¿de acuerdo? Hasta luego.